al doctor Facundo Manes, que no necesita presentación, pero podemos decir para tener una idea que es un importante neurocientífico y sobre todo un gran divulgador de esta disciplina. Gracias. Entonces, Facundo, gracias por atendernos. Tenemos un auditorio lleno de creadores y yo te preguntaría primero, ¿cómo surge la creación en el cerebro humano? El primer concepto que uno conoce de la creatividad surge del cerebro, como uno se puede imaginar. Y en términos de las neurociencias de la creatividad, podríamos decir que la inspiración es para amateurs. No sé si te pasó a vos o le pasó a los arquitectos y diseñadores que nos están escuchando, pero a mí me pasó antes de estudiar el cerebro. Yo cuando era joven pensaba que antes de morirme algún día, porque era yo, iba a tener una idea genial. Bueno, no funciona así. Aumentan las chances de ser creativos cuando hay ciertos procesos previos. También es importante decir que todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor dada la evolución de nuestra especie y sociedad, porque en muchas épocas se pensó que la creatividad estaba confinada a una élite, como en el Renacimiento. Se pensaba que algunos tenían la potencia de la creatividad. Los griegos pensaban que la creatividad provenía de las musas. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero se requieren ciertos procesos para que aumenten las chances de que surja algo creativo, quiere decir algo nuevo con algún valor diferencial. Entonces, esto de que la creación es 80% de transpiración y 20% de intuición, ¿es cierto? Tiene algo de verdad. Hoy sabemos que para que aumenten las chances de que surja el proceso creativo, un primer proceso es de preparación. Esto puede requerir años. Años de prepararse en un tema o en varios temas. Pero la preparación per se no produce el momento eureka, el momento ajá. Uno puede tener la preparación, puede conocer un tema, puede ser experto, puede tener experiencia en varios temas, pero igual no puede no surgir algo creativo. Después de la preparación, que repito puede demandar años, sí, hay que entrar en un periodo que llamamos incubación, que es tener pensamientos obsesivos acerca de un dilema. En tu caso puede ser cuando escribís una nota, tratar de en una línea condensar algo que vos sentís y querés expresar, y no te sale, y te pones obsesivo. Esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo, esto quiere decir ser obsesivo en un dilema, porque las ideas, mejor dicho, los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Y repito, esto no tiene nada que ver con ser un obsesivo compulsivo. Así que preparación, años, y luego incubación, que pueden ser horas, días, semanas, de un dilema, pero aún así puede no salir el momento creativo, puede no surgirle el momento eureka o el momento ajá. Generalmente sucede el momento ajá, el momento creativo, luego de preparación, luego de incubación, cuando no hacemos nada, cuando nos relajamos. Porque cuando no hacemos nada, cuando estamos durmiendo, cuando estamos entredormidos en un colectivo o en un auto, no manejando, pero atrás en el auto o en un taxi, o en un sillón. O en la ducha. O en la ducha. En mi caso funciona en la ducha. Sí, ahí también. Para, aunque sean momentos de claridad sobre temas que tenemos que resolver, ahí suele aparecer el momento ajá, el momento eureka, era esto. Pero además hay que estar un poco loco para crear, no mucho. Ajá. No mucho, pero un poco loco hay que estar. Y en forma importante no hay que tener miedo de equivocarse, o mejor dicho, hay que estar preparado para equivocarse. Sí. Y esto no es menor, porque en las universidades, en la educación, se estigmatiza el error, las sociedades estigmatizan el error, las empresas, la familia. Uy, se equivocó, se va a equivocar. Hay que equivocarse.
y hay que estar un poco loco. Y además hay que tratar de vivir en un contexto creativo. El contexto es muy importante para la mente, para el cerebro, y los contextos creativos ayudan a la creatividad. ¿Cómo serían esos contextos? ¿Qué contexto es un contexto que ayuda a la creatividad? Bueno, mira, lo podría graficar con las universidades. Vos ves las universidades del mundo que están primeras en el ranking y las que están últimas en el ranking. La diferencia no son las paredes, no son los suéteres de los profesores, ni las computadoras personales, ni las computadoras, ni los proyectores. En las mejores universidades, de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. Y en las universidades más bajas en el ranking, que están en posición más baja, de 10, quizás nadie quiere cambiar el mundo, o quizás uno. La mayoría quiere un trabajo o un título. O sea, tener contexto de gente creativa, Sí. de gente que quiere cambiar el mundo, socios, compañeros de trabajo, inteligentes, con pasión, influye mucho en la creatividad. Pero déjame contarte un ejemplo. A ver. Paul McCartney Buenísimo. escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Se despertó Sí. y la escribió. Pero yo puedo vivir 90 años, toco madera, y si vivo 90 años voy a dormir alrededor de 30, porque uno duerme un tercio de la vida. Y te aseguro que nunca voy a escribir Yesterday. Es más, él creía que esa canción existía, porque Claro. le pareció demasiado obvia. Está bien, pero lo que te quiero decir es que hubo preparación. O sea, estaba durmiendo y soñó. Cualquiera puede decir, bueno, voy a soñar una melodía importante. No, porque él era músico, tenía años de preparación. Sí. Y antes de dormir ese día que soñó Yesterday, él tenía el dilema en su mente de no le salía, o pensaba que existía, o Sí. tenía pensamiento, pero estaba con este dilema en forma obsesiva en su mente que no salía. Se fue a descansar, descansó, pero lo que tenemos que aprender cuando no hacemos nada, cuando estamos durmiendo entre dormidos, en el colectivo atrás o en el taxi, el cerebro procesa mucha información y en forma organizada. Mejor que cuando estás obsesionado en el tema. No sé si mejor, pero no sé si la palabra es mejor desde la ciencia, te digo, pero te diría que en forma bastante organizada, mucho más de lo que pensamos. El cerebro, cuando no hace nada, tiene una red que se llama red en reposo, un circuito neuronal bastante amplio que procesa la información que adquirimos previamente. Así que, volviendo al principio, en términos de la neurociencia de la creatividad, la inspiración es para amateurs. Vos sabés que ahora que traías a McCartney acá, el otro día estaba pensando y había leído inclusive mucho sobre el tema creativo preparándome para esta reunión, y hay como una tendencia o hay algunos registros de momentos muy creativos en la juventud. El caso de McCartney, de Lennon, de Newton, de Einstein, inclusive sus contribuciones mayores eran realmente jóvenes, menos de 30 años. Y lo que se decía, no sé si es que el cerebro está más preparado cuando sos joven para ser radicalmente creativo, no digo la creatividad de hacer un edificio, los arquitectos en realidad son creativos, mientras más grandes son más creativos, pero ¿es realmente revolucionario? ¿Tenés una condición cerebral especial cuando sos joven? ¿O menos aversión al fracaso? Bueno, nuestro cerebro está cambiando permanentemente. Tu cerebro ahora está cambiando, mi cerebro está cambiando. Se reorganiza permanentemente, tiene lo que llamamos plasticidad cerebral. El cerebro termina de madurar después de los 20 años, sobre todo la parte frontal, que es la parte que nos permite planificar, imaginar el futuro, o que está involucrada en estas funciones de toma de decisiones, planificación, jerarquización, etc. Hay profesiones en las cuales la creatividad surge más de joven, matemática, física, hay excepciones también. Sí. Pero hay profesiones que no. Por ejemplo, Pablo Casal escribió el himno a la paz a los 90 años y Churchill hacía los mejores discursos de grande. O sea, yo te diría que hay profesiones donde hay más prevalencia de una creatividad a más temprana edad, y hay profesiones o áreas vos nombraste los arquitectos, en la que la experiencia y la madurez genera creatividad. Pero lo importante, en todo caso, que me parece importante decirlo acá, es que el cerebro puede aprender y debe ser creativo hasta el último día de la vida. Nunca tenemos que jubilarnos de lo que nos apasiona. Y yo te podría decir que
ante tu pregunta, más allá de que como científico te quise decir, bueno, mirá, el cerebro se desarrolla hasta los 20 años, sobre todo la parte frontal que termina de desarrollarse más allá de los 20 años. Hay profesiones que hay ciertos datos que muestran que son más creativos en la edad temprana y hay otras profesiones. Yo te podría decir, dejando todo esto de lado, era Facundo Manes con su experiencia y sus conocimientos, muchos o pocos, pero es mi opinión personal, es que hoy podemos aprender a cualquier edad y podemos ser creativos si tenemos pasión. Sí. Y debemos hacerlo, porque el cerebro que se jubila, no del trabajo, yo me puedo jubilar de acá o me pueden jubilar de mi instituto Sí. o del instituto que presido ahora, de la fundación, y está bien porque hay que darle lugar a otra gente y demás, eso está bien. Pero yo no me puedo jubilar de lo que me apasiona, de escribir, de hacer investigación, de ver pacientes. Y si uno tiene pasión, uno tiene motivación, uno puede aprender y debe hacerlo, porque el cerebro que no hace nada, a su vez, puede... Evolucionar. Claro, puede dejar de estimularse lo suficiente. Así que uno tiene que buscar ser creativo hasta el último día. Hoy podemos ser creativos hasta el último día de la vida. O sea que entre nuestro auditorio la mayoría son creativos del lugar de habitar, ¿no? De los lugares de habitar. Desde decoradores, diseñadores, a arquitectos. ¿Hay una forma especial de comprender el espacio? Vos viste que los arquitectos, decoradores, están con un dibujito en 2 dimensiones y el cerebro ve otra cosa. Al punto que el que se entrena mucho en eso le parece que es clarísimo que eso que está mirando es otra cosa. Y a veces hay clientes que no están tan habituados a ver un dibujo en 2 dimensiones y pensar que es algo tridimensional. ¿Hay una condición especial del cerebro que nos permite incrementar esa capacidad de prefigurar un ambiente, un espacio? Sí, es interesante el punto, porque recién hay... A ver, me permito hablar algo de más generalidad. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias son, o es la parte de la ciencia que estudia el sistema nervioso, el cerebro. Y las ciencias cognitivas, que es mi especialidad, es el área de la neurociencia que estudia los procesos mentales. Cómo percibimos la realidad. Nosotros no vemos con los ojos, sino el cerebro genera la realidad. Sí. Por eso 2 personas pueden ver 2 cosas diferentes. Cómo tomamos decisiones, investiga la neurociencia, cómo procesamos las emociones, cómo el contexto influye en nuestra decisión y en nuestra conducta, el ambiente. Y esto genera, no tenemos que ser reduccionistas acá, esto genera datos nuevos en preguntas que desde siempre la civilización se ha interiorizado. O sea, que hay que ver a la neurociencia como una herramienta más que tiene la sociedad ahora de aportar datos, pero no viene a explicar todo la neurociencia. Por ejemplo, desde siempre en la civilización se preguntó qué es la conciencia, qué es la inteligencia, qué es la memoria, qué es el lenguaje. Bueno, los filósofos, los líderes religiosos, científicos aislados, a lo largo de la historia han tratado de responder a estas preguntas. Hoy la neurociencia no viene a reemplazar nada, viene a aportar nuevos datos. Y en esto también quiero ser claro, no, la neurociencia, porque hay ahora una neurociencia del diseño, de la arquitectura, recién en el mundo se está empezando a unir estos mundos. Si bien, inclusive de la belleza, ¿qué pasa en el cerebro con la belleza? No te diría que hay respuestas todavía, en mi opinión. Quizás hay algunos trabajos, por ejemplo, que hicieron para ver la belleza, porque es difícil estudiar la belleza, y entonces le pidieron a gente que veía arte, que diga cuál era el arte más lindo, más bello para ellos, o más lo atraía, y encontraron áreas del cerebro que se activaban, específicas, sobre todo en la base del cerebro, cuando la gente percibía la belleza. Pero, o sea, que hay datos. Pero yo no quisiera entrar en esos datos porque son muy parciales. Lo que yo te digo, y creo que es bueno para esta audiencia, para la audiencia de diseñadores y arquitectos, es que claramente la conducta humana está influenciada por el contexto, por el espacio. Eso es interesante porque digo, de todos los parámetros que maneja un diseñador, que son muchísimos, ¿no? No es un artista, son un montón. ¿Qué mecanismos utilizamos para tomar decisiones? Para valorar unos sobre otros, para decidir cómo funciona nuestra cabeza cuando tenemos que tomar decisiones.
Bueno, somos mucho menos racionales de lo que suponemos. Nos gusta pensarnos como racionales, pero nosotros no tenemos capacidad cognitiva para ser racionales todo el tiempo, porque nosotros tenemos recursos cognitivos que son limitados y los usamos en el día para decidir algo racionalmente, lógicamente, pero no podríamos vivir así. Entonces, la mayor parte del día vivimos en forma automática. Decidimos basados en las emociones del momento, pero también en emociones previas, en experiencias previas, en aprendizajes previos que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, en un contexto que cambia permanentemente. Así que, en síntesis, la mayor parte de nuestras vidas las vivimos decidiendo en forma automática, no consciente, Sí. basado en la emoción del momento, pero también en emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. A veces, muy pocas veces, somos racionales, lógicos, deliberados. Y también somos seres sociales. Y el contexto y la gente que nos rodea influye en nuestra conducta muchísimo. Así que cada uno de nosotros, los artistas, los científicos, los periodistas, los diseñadores, desde que crecemos vamos generando esquemas mentales, no solo de lo que percibimos, sino de cómo interpretamos lo que percibimos. Porque mi hermano y yo crecimos en la misma casa, teníamos los mismos vecinos, los mismos amigos, los mismos familiares, las mismas experiencias, pero percibíamos todo eso en forma individual. Sí. Entonces, no solo lo que vivimos, lo que nos rodea, sino cómo lo percibimos, generan esquemas mentales, muchas veces automáticos, no conscientes, que modulan nuestra conducta. ¿Y cómo opera la memoria en eso? ¿Hay una memoria emotiva que nos conduce a algún lado? Y sí, Aristóteles pensaba que... Esta pregunta se remonta a mucho tiempo atrás. Aristóteles pensaba que el corazón era la sede del alma y que el cerebro era un órgano que se dedicaba a enfriar las pasiones. Luego, obviamente una etapa más cerebral para explicar los pensamientos, pero hoy sabemos, y voy a tu pregunta de la emoción, que las decisiones y nuestra conducta tienen un juego bidireccional entre el corazón, el cuerpo y el cerebro. O sea, no es cerebro, cuerpo y corazón, ni corazón, cuerpo, cerebro, sino que es bidireccional. Y mucho, de hecho, tenemos otro cerebro en el aparato digestivo, hay casi otro cerebro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas emociones o marcadores somáticos o memorias emocionales que inconscientemente van modulando nuestra conducta. Así que claramente nuestras decisiones están basadas en marcadores emocionales o en memoria emocional, como queramos llamarlo. ¿Qué le recomendarías a un creativo, una persona que vive de esto, de enfrentar problemas nuevos y darles una solución distinta a la que ya conoce? Yo no me gusta dar consejo a nadie, pero lo que plantearía sería, hay una historia de la enfermedad mental y el arte bastante interesante, y hay datos. Por ejemplo, Kandinsky tenía una condición neurológica llamada sinestesia. Él percibía 2 sentidos a la vez. Entonces, él se dio cuenta en un concierto de Wagner. ¿Se le mezclaban? Claro, él estaba escuchando música a Wagner, pero veía colores. Se llama sinestesia, percibir 2 sentidos. Después, otros artistas también con enfermedades neurológicas y psiquiátricas tuvieron influencia en su obra, estas enfermedades, pero quiero desterrar la idea de que hay que ser un enfermo neurológico o psiquiátrico para ser artista. O sea, aunque hay un área interesante ahí, uno puede ser un creativo sin tener un problema neurológico o psiquiátrico. Segundo, que la neurociencia aprende del arte también. Muchos pintores, Mondrian, por ejemplo, Piet Mondrian, pintaba líneas horizontales y verticales, y ahora sabemos que el cerebro tiene neuronas específicas para detectar líneas verticales y horizontales. ¿Qué quiere decir con esto? Que estudiar el cerebro puede dar datos interesantes sobre la creatividad, en patologías o, como dije antes, sin patologías. Pero también el consejo que le daría si me permitís consejo, es sí, por favor, que sepan de cómo funciona el cerebro, porque eso va a ayudar a crear más. No hay, en mi opinión, no hay que... Yo mismo tuve este esquema mental de que había que sufrir para crear. Y yo ahora creo, pues en mi laboratorio creo experimentos y no
no tengo que sufrir tanto. Yo estoy más relacionado a mi creatividad. Yo siempre tenía el pensamiento con estos esquemas mentales que había construido de una manera que el sufrimiento llevaba a la creatividad. Sí, los grandes creadores. Y puede ser. Puede ser que hay una relación entre enfermedad mental y enfermedad cerebral y creatividad. Pero también mi opinión ahora, después de estudiar tanto y de estar en un momento sin tanto sufrimiento en mi vida, es que la creatividad puede surgir también del bienestar. Y el bienestar hoy se logra durmiendo bien. Hay que dormir bien. El bienestar se logra teniendo contacto humano. El cerebro es un órgano social. Necesitamos tener vínculos humanos y también vínculos humanos profundos, pero también estar conectados aunque sea brevemente, conectados con las personas que nos vemos en el día por casualidad. También el ejercicio físico es muy bueno. Ajá. El ejercicio físico refuerza el pensamiento creativo. Esto no quiere decir que vayamos a hacer Van Gogh después de correr la vuelta a la manzana, pero vamos a ser más creativos que antes de dar vuelta a la manzana. También manejar el estrés y la ansiedad. Es decir, hoy estoy bastante interesado en la idea del bienestar que conduce la creatividad. Así que lo que le diría es que estudien el cerebro para tener bienestar, y me parece que hay un diálogo interesante también por construirse, que en algunos lugares del mundo se está haciendo, entre la arquitectura y las neurociencias. Y no creo que la neurociencia tenga recetas. Lo que tenemos que hacer es un diálogo de intercambio, donde los científicos podemos aprender de la gente que diseña y genera arte o espacios agradables, y los arquitectos y diseñadores pueden aprender de cómo la conducta humana genera esos edificios, esos espacios, y además cómo esos espacios y edificios modulan nuestro cerebro. Claro. Bueno, muchas gracias, Facundo, por estos momentos. No, un placer.